Vamos nuevamente. Ya. A ver, ¿a cuánto nos vamos a estar acá hablando? Bien. Nuestra próxima clase es el día miércoles, ¿cierto? El miércoles, sí, el miércoles es Ya. nuestra próxima clase. Recordemos que nuestras clases son lunes o Lunes miércoles. y miércoles, sí. Sí, lunes y miércoles. Ya, estaba mandando mi reporte. Entonces, dijimos que los tipos de comunicación. Bueno, le quiero pedir las disculpas a Bianca y Alexa. Esto no nos había pasado la clase anterior había estado todo perfecto, pero aquí nos pasaron temitas que esperemos que no sigan pasando. Ya. Em, los tipos de comunicación. Carolina, cuénteme. No, nada, profe, me había dejado el Ah, micrófono prendido, disculpe. ya, bien. Entonces, dijimos que los tipos de comunicación, ¿cierto? Es promover la comunicación entre el personal, facilitar, ¿cierto? La interacción entre el personal y la empresa, fortalecer la cohesión del personal y contribuir y facilitar espacios de intercambio de información. ¿Ya? Pero eso ahí habla de la comunicación interna, ¿o no? Sí, porque dice comunicación interna y externa. Claro, es que esto fue lo que vimos en la clase anterior, pero Claro, estamos reforzando, ¿cierto? Dentro de los tipos de comunicación está la comunicación interna, ¿cierto? Que están estos cuatro puntos, y también, ¿cierto? Está la comunicación externa, que sí, ahí, ¿cierto? Es cuando hablamos ya desde el punto de vista de cómo yo voy a diseñar y transmitir, ¿cierto? Esta información, ¿ya? ya, Porque recordemos que la comunicación externa, ¿cierto? Es cómo yo me relaciono con los actores fuera de la empresa, ya Mm. sean personas, ¿cierto? Sean instituciones, ¿cierto? Sean esta red que yo voy a ocupar. Por ejemplo, no sé, yo trabajo en la empresa y tengo un accidente dentro de mi empresa, yo tengo que, ¿cierto?, relacionarme con otra empresa, ya sea la ARCH, ¿cierto? Ya sean los hospitales, ¿me entiende? Alguna empresa donde yo pueda, obviamente, buscar soluciones para mis trabajadores. Por ejemplo, voy a buscar una capacitación, ¿cierto?, para mis trabajadores, yo, ¿cierto? Voy hacia la red, ¿cierto? O buscar con alguna OTEC, con alguna, ¿cierto?, universidad, con alguna institución, ¿cierto?, que nos entregue quizás algún aspecto de comunicación, ¿cierto? Para que de una u otra forma yo pueda, ¿cierto?, relacionarme con el exterior, ¿ya? Barrera de la comunicación organizacional. Dijimos que muchas empresas, ¿cierto?, deben sus logros, alcances o fracasos, ¿ya? O fracaso, ¿cierto? A la comunicación organizacional, ¿ya? Dice que por tal razón es muy importante comunicar y transmitir información clara y precisa que esté al alcance de todos los trabajadores, que llegue a través de los diferentes canales de información. ¿Cuáles son los canales de información? A ver, nómbrenme uno, dos o tres tipos de canales de información. Canales de información dentro de la empresa, correo electrónico, ¿Ya? los diferentes departamentos dentro de una organización también son canales de comunicación, ¿Ya? ¿sí? ¿Sí? puede Sí, ser a ahí. través del WhatsApp, o a través de cartas, memorándum, no sé. Los canales La intranet, Ah, los sí, canales internet. los canales de comunicación, ¿cierto? Esto es un canal de comunicación. exacto. Plataformas, ¿cierto? Plataformas, correos, ¿cierto? Como ustedes también dijeron, WhatsApp, ya, cartas, ya, documentos, también son canales de comunicación, ¿ya? Pues quizás, ¿cierto? Es un documento escrito, ¿cierto? Pero el canal de comunicación es, ¿cierto? ¿Cómo yo voy a llegar con el mensaje hacia el receptor? Desde esta perspectiva, ya hay diferentes barreras. Por ejemplo, transmitir información confusa o poco precisa. Esa es una barrera muy grande. ¿Por qué? Porque dijimos, ¿cierto?, que a veces uno no entrega bien la información, ¿cierto? Entregamos erróneamente la información, ¿ya?
o el mensaje desde el emisor hacia el receptor. Distorsión del mensaje a medida que se va transmitiendo por los diversos canales de comunicación. También, ¿cierto? Cuando yo quiero bajar una información hasta la última persona, pasa mucho en la empresa de acuerdo a la jerarquía, ¿cierto? Hoy en Claro. día dentro de la empresa hay mucha jerarquía. Quizás el gerente transmite un mensaje y que hasta la última persona, ¿ya? Que tiene esa empresa, tiene que saber el mismo mensaje. Pero ¿qué pasa en el camino? El mensaje, ¿cierto? Se pierde o se pierde el objetivo. ¿Y por qué se pierde el objetivo? Quizás yo no estoy transmitiendo bien, quizás yo no estoy escuchando bien o simplemente porque no quiero entregarle el mensaje a mi colega, a mi subalterno, ¿cierto? O a este equipo de trabajo, ¿ya? Porque a veces dicen los jefes, esta información es mía y yo no la entrego. No me interesa, ¿cierto? La otra persona. No, hoy en día, ¿cierto? Hay barreras de comunicación y estas son pérdida de información o parte de quienes la comunican, por supuesto, ¿ya? Hoy en día también está un concepto de la credibilidad. ¿Qué tan cierto o qué tan creíble es ese mensaje que me están entregando? ¿Ya? Ofrecer información de más o Tema. innecesaria. Pasa mucho, ¿cierto? Que a veces colocamos más palabras dentro de este mensaje, ¿ya? ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo que yo estoy colocando más palabras dentro de este mensaje? ¿Cuál es el daño? ¿El por qué yo quiero hacer esto? ¿Ya? Ofrecer información, bueno, eso ya es lo mismo. Si es un mensaje no escrito, se puede distorsionar su contenido. Eso pasa. Eso pasa mucho. ¿Ya? A veces, cuando hacemos reuniones de trabajo o de equipo dentro de la empresa, em, justo falta una persona o falta un trabajador o falta un talento. Y entregamos esta información y después le dice, bueno, alguien de ustedes que se encargue en transmitir el mensaje al colega o a la persona que falta. Juanito, Y ahí es donde pasa mucho, ¿cierto? Que la información tiene una distorsión, ¿ya? O quizás también un concepto de maldad. Porque cómo le va a transmitir el mensaje a ese trabajador que no está, no sea ni parecido ni real desde la información que entregó ese líder o ese encargado de ese grupo, o el encargado, ¿cierto?, de entregar ese mensaje o bajar esa información. Entonces pasa mucho que ahí, cuando decimos, si el mensaje no es por escrito, a través de una información confidencial o alguna información importante, ¿cierto? Hay que buscar un canal que ese mensaje, ¿cierto? No tenga un cambio en su dirección, ni en su objetivo, ni en su meta, ¿ya? Porque quizás ese mensaje es tan importante para la persona que lo está entregando, pero como también, ¿cierto?, la persona que lo está recibiendo. Falla de las herramientas tecnológicas, red interna, sistemas colapsados, como nos está pasando ahora, ¿cierto? Que el sistema se nos está cayendo. Bueno, ahí, ¿cierto? También es una barrera de comunicación. Esto es una barrera de comunicación, ¿ya? Y lamentablemente, ¿cierto? Por las condiciones, ¿ya? Que tenemos quizás de clima, ¿cierto? Tenemos esta barrera, ¿ya? Pero quizás por eso existe la desesperación desde ustedes, ¿cierto? Chuta, ¿qué pasó? ¿En qué lámina vamos? ¿Se nos cayó el profe? ¿Se cayó el link? No, pero son barreras de comunicación, colapso de sistema, ¿ya? Barreras de contexto internacional por obstáculos como el idioma o expresiones culturales. Qué importante eso, ¿ah? Cuando hoy en día existe, ¿cierto?, tantas leyes de la igualdad, ¿cierto?, del mismo género, como yo les decía a un grupo, decía, hoy en día ya no se puede conversar ni de política ni de religión dentro de los encuentros, porque más de alguien, ¿cierto?, va a salir herido, ¿ya?, de sentimientos, ¿ya?, porque uno defiende. susceptibilidades, se hieren susceptibilidades. Correcto, o sea, uno defiende, ¿cierto?, su postura, defiende su cultura, defiende todo aquello, ¿cierto?, que uno dice, no, esto es mío, yo voy con esto, en fin. Entonces, es complejo y hoy en día tener una buena comunicación entre sí, ¿cierto?, entre sus pares o quienes, ¿cierto?, componen estos equipos de trabajo, ¿ya? Dice que la comunicación organizacional es
de vital importancia para llevar a cabo la gestión de una empresa u organización. Es un intercambio constante de información que permite desarrollar métodos o dar solución a la actividad que se lleva a cabo para prestar un bien o un servicio de calidad. Si nosotros no colocamos o queremos cambiar estas barreras, ¿cierto? A estrategias, porque estas barreras también pueden ser estrategias, ¿ya? Y esa estrategia hay que buscarla desde el rol de recursos humanos, ¿ya? Quizás acá tengamos, no sé, 9 estrategias, 8 estrategias, pero si yo las voy trabajando, pueden ser ciertas estrategias o procesos, ¿ya? O mejoras. Marcia. Sí, ahí el último punto igual indica que no tener como los procesos comunicativos adecuados en cuanto al idioma, porque una persona puede hablar español y tenga que comunicarse con alguien que habla francés, no se van a poder comunicar y no se va a poder entregar el mensaje como corresponde. Eso también es un punto, igual que por ejemplo nosotros utilizamos muchos modismos que en otros Mm, países no se utilizan, el cachai, el entendí, el vamos para allá, ven para acá, entra para adentro, como que todos esos modismos que como que hemos incorporado en nuestro lenguaje tampoco permiten tener como una comunicación efectiva y asertiva. bien. Camila. A mí me pasó en un trabajo que ando en el hospital y, ¿cómo se llama? Llegó mucho trabajador haitiano por el idioma, porque los doctores no se podían comunicar con los pacientes. Entonces tuve que enseñarle a un compañero, pero yo no le entendía nada porque no hablaba casi nada de español y nos costó tanto comunicarnos, fue terrible esa situación porque la jefatura desaparece en los trabajos, te dejan ahí al compañero para que uno le enseñe, la inducción, todo, pero como los comunicábamos, él no me entendía, yo tampoco a él, ¿no? Fue un Y caos cero remuneración por ahí. también. Sí, es muy complejo. eh, es muy complejo hoy en día la comunicación. Y cuando no tenemos las herramientas comunicacionales es muy complicado. Es más complicado el mensaje, ¿ya? Porque como dice Camila, quizás llegó esta persona y para mí era como chistoso, ¿cierto? El poder comunicarme con ellos porque no le entendía el idioma, no sabía lo que quería, quizás qué me estaba diciendo, quizás si yo le estaba hablando, él quizás qué me estaba entendiendo. Entonces, son, son temas complejos desde el punto de vista comunicacional y principalmente es por un tema también de las estrategias o los conocimientos que uno tiene, o la cultura también que uno tiene, ¿ya? Y como Porque a dice la veces, compañera, los modismos, todo, entonces cuesta mucho a veces comunicarse con personas que no, que son extranjeros, porque como dice la compañera, los modismos, la forma de hablar, o ellos, a veces nosotros hablamos muy rápido, no lo entienden. O no sé, me costaba mucho con mi compañero porque él hablaba su idioma y hablaba poquito español. Entonces, yo en tratar de explicarle o de anotarle también, lo confundía la información a otra cosa. Entonces, hoy fue un caos en ese tiempo en el hospital. mm, sí, es complicado, pero desde ese punto de vista hay que tratar, y eso es lo que falta hoy en día en las empresas. Falta, obviamente, capacitaciones sobre la cultura, sobre ciertos idiomas, como dice Marcia y como dice Camila, porque quizás el poco entender otras culturas, ya, de otro idioma, ¿cierto? También las razas, ¿por qué no decirlo, ¿cierto? Es complejo porque quizás también un tema de comunicación. Oye, mira, yo estoy comiendo, no sé, comida chilena, supongamos, y mi compañero que es de otro país está comiendo otra comida. Entonces, oye, pero ¿y qué está comiendo? También es un tema de comunicación. ¿Cómo yo voy a entender, cierto, que son diferentes culturas? Y eso pasa mucho. Acá, por ejemplo, tenemos compañeras, obviamente, de diferentes nacionalidades, ¿cierto? Pero con un objetivo común, ¿cierto? El aprender, ¿cierto? Querer ser
otras personas, ¿cierto? Dentro del mundo profesional, académico, ¿cierto? Laboral y en fin, todo aquello. Bien, ¿qué entienden, estimadas, por la inteligencia emocional? ¿O qué es para ustedes la inteligencia emocional? Una Yo creo persona que que es la sabe capacidad de desenvolver. Ay, ser... perdón. ¿Qué? Marcia. Ya. Yo no he pedido la palabra, profe, esta vez. Camila. Me olvidó que justo iba a decir cuando estaba hablando de la Otra compañera y se me persona fue. había hablado. Llegó a entrar. Ya, Camila. Dani había hablado, parece, Dania. Dania. Lo que yo creo es la capacidad de ser profesional y tener las emociones aparte de el entorno laboral. Bien. Camila. Se me olvidó lo que le iba a decir, de ahí le digo. Ya. Se me fue, perdón. Bien. Marcia, ahora sí. Sí, ahora pedí la palabra. Yo pienso que la inteligencia emocional es como todo el proceso que tiene una persona para poder ser capaz de manejar cualquier tipo de situación, para poder poner en práctica todas como las habilidades que tiene internamente, como por ejemplo, no sé, tratar bien a una persona, no denostar, no hacer sentir mal, sino también sentir empatía, como tratar de poner todas las habilidades blandas que tiene en práctica dentro de cualquier tipo de situación y poder sacar esa situación adelante. Como que yo Mm, siento que va por ahí, por las habilidades blandas que tiene la persona. mm, sí. Bueno, la inteligencia emocional hoy en día, acá lo dice, va desde las emociones. ¿Ya? ¿A cuántos no nos ha pasado, y me incluyo, que a veces estamos en nuestra jornada laboral y se nos vienen muchas emociones personales, ¿cierto? Y a veces uno dice, ¿pero qué te pasa? No estoy bien, pero tú no eres así, ¿qué te pasa hoy día? ¿Cierto? Y la inteligencia emocional va desde ese punto de vista, ¿ya? ¿Qué es lo que uno dice? Oye, separemos el trabajo con la vida personal o con los problemas que uno tenga fuera del trabajo. O sea, el trabajo es trabajo, la vida personal en la casa, donde yo estime conveniente, pero cuesta. Créanme que cuesta mucho, ¿ya? Porque hay que trabajar también eso, Marcia. Sí, eso cuesta mucho poder como separar las aguas, como se dice, porque uno que es, por ejemplo, mamá, tiene hijo, entonces está pensando, está trabajando, pero está pensando que tiene que hacerle la comida al hijo, que le tiene que ir a buscar al colegio, que tiene que volver a hacer la tarea, la carpeta, que no se le olvide la cartulina, y que tiene problemas con la pareja, o que tiene problemas directamente con la jefatura. Y ahí también uno dice, oye, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Tú no eres así, tú eres otra persona, algo te está pasando internamente cuando no tenemos la habilidad de la inteligencia emocional, es muy difícil poder conectar con esta jefatura y decirle lo que nos está pasando porque no sentimos la confianza absoluta de que esta otra persona tenga esta habilidad de la inteligencia emocional y se pueda poner o empatizar con lo que nos está pasando en el proceso. Sí, perfecto. Bueno, la inteligencia emocional acá habla, ¿cierto? Dice que es sin duda una de las habilidades comunicativas que un buen líder debe manejar, ¿ya? Acá si el líder no tiene esta competencia y como lo decían antes, Marcia, habilidades blandas, ¿ya? Las habilidades blandas hoy en día son fundamentales para todo tipo de personas y en todo ámbito y en todo contexto, ¿ya? Vida cotidiana, vida personal, vida laboral, en fin, ¿ya? Entonces dice que saber leer una situación y actuar en consecuencia buscando la mejor forma de dirigirse hacia los demás es crucial a la hora de construir entornos y equipos de trabajo de alto rendimiento. A veces uno le exige mucho a los equipos, ¿ya? Pero quizás esa persona o ese equipo de trabajo todos los días no anda igual, ¿ya? Tiene cambios emocionales. ¿A cuántos de nosotros no ha pasado? Hoy llego el día lunes súper contento, vengo motivado, quiero hacer todo hoy día. Como a las 12 del día, un mensaje no llegó, nos descuadró todo el día. ¿Me entiendes? Entonces ahí es cuando dice, oye, necesitamos el apoyo de ese líder, ¿ya? Necesitamos esa confianza de ese líder, ¿ya? Necesitamos esa
esas ganas y ese empeño y ese reconocimiento y el saber cómo están mis equipos, ¿ya? Pasa mucho hoy en día que, por ejemplo, yo digo, un trabajador X por un mes puntual, llegaba siempre a la hora, comprometido, trabajador. En el segundo mes ya ese trabajador llegaba tarde, no cumplía con su meta. Bueno, recursos humanos tiene que saber qué le está pasando, ¿cierto? ¿Por qué está así? ¿Por qué está actuando así? Camila. Por ejemplo, yo viví una situación en el trabajo que estaba antes que no, la persona que son de recursos humanos deberían usar esta parte de la inteligencia emocional cuando uno no se siente respaldado por ello y se siente solo, todo empieza a decaer. Por ejemplo, yo sufrí un acoso, pero terrible, de una compañera de trabajo, pero terrible. Yo iba a las personas que uno debe llegar a una empresa para entablar toda esta situación, nunca recibí apoyo de ellos, y la única opción que me dio la persona que debería darte el apoyo o el respaldo, o por último un consejo o hacer algo para poder uno llevar un mejor día de trabajo, tomó la decisión de que decirme, bueno, no se hablen o no se saluden. O sea, ¿qué imagen uno puede esperar de una empresa que un superior te diga eso? Sí, y eso pasa mucho porque a veces, como yo les decía hace unos minutos atrás, la bola de nieve en el mundo de la Claro, administración. Cuando la bola de nieve explota, no hay nada más que hacer. El conflicto va a seguir entre tal los cual. talentos y entre los trabajadores. ¿Qué pasa ahí? Hay un mínimo conflicto, un problema tan menor, tenemos que buscar soluciones, ¿ya? Quizás Claro, no y a veces son... el conflicto empieza, como dice usted, de algo menor, pero cuando no hay solución dentro de la jefatura o de lo que uno espera que te ayuden, esto se va agrandando, agrandando y se va convirtiendo todo en peor y ya es una cosa terrible ir a trabajar y la jefatura no hace nada, no ocupa lo que es la inteligencia emocional ni nada, o sea, yo quedé así descolocada cuando te dicen, bueno, o sea, como la única forma de solucionar no es hablarse, pero si tú trabajas a diario con una persona, solamente con esa persona, no puede uno llegar al no hablarse, ¿me entiende? Uno tiene que buscar alguna solución y sobre todo de la jefatura. Mm. Mire, pero también hay otro tema no menor. ¿Qué tan dispuestos están los trabajadores a cambiar? Quizás la jefatura tenga 1000 soluciones, 1000, porque a mí me pasó, tenía un conflicto entre dos profesionales de la misma área y yo créanme que no sé cuántas formas y estrategias busqué de buscar unas soluciones a ese conflicto. Le buscaba una solución, no, le buscaba otra solución, no, le buscaba como 10 soluciones. Entonces, una persona dijo, bueno, yo accedo a esto. Pero la otra persona dijo, no, mientras a ella no la despidan, yo no voy a cambiar. Entonces yo decía, pero ¿qué? Que yo no puedo despedirla. O sea, no puedo despedir porque eran buenos elementos técnicos. Miren, imagínense, era un timbre que estaban peleando. Un timbre. Le dije, pero le compro un timbre, le dije a las dos. No, yo creo que la saquen. Así. Entonces yo decía, ¿qué hay que esperar? O sea, quizás también hay, como dice Camila, a veces los jefes no hacen o no buscan ciertas soluciones, pero quizás a veces sí la buscan desde las emociones. ¿Cómo yo puedo buscar una solución? Pero también está la disposición de el cambio desde el trabajador. Marcia y luego Dania. Sí, ahí yo siento que hay que trabajar mucho la resolución de conflictos, que tiene que estar liderada por el líder, valga la redundancia, y también trabajar algo que es muy importante, que son los egos dentro de la compañía. Porque las personas que tienen un ego muy alto no saben tomar este grano de humildad y decir, ya sí, tengo que bajar, tenemos que trabajar en conjunto, pero bajo las directrices de los líderes, porque es el líder el que te hace ver que te estás equivocando en algo y que tienes dos opciones, o cambiar, o esto va a seguir así y va a terminar peor. Entonces yo Bien. siento que a veces hay que, como líder, marcar las directrices firmes. Por eso yo siento que un líder tiene que tener normas muy establecidas, muy fuertes,
pero ser suave como la seda a la misma vez para poder ser un complemento, porque debe marcar una diferencia y debe buscar una resolución dentro de un conflicto. Y si no hay una resolución, como usted lo decía, que es lo que me tocó vivir a mí, yo dije, ya, bueno, sí, yo siento que algo me falta, no sé, partamos de cero y la jefatura directa dijo, no, me la sacan y me la cambian y ahí estoy con licencia médica por estrés laboral, por estrés laboral. Bien. Esas son las consecuencias. Porque toda esta vida, cuando uno no tiene un cambio, hay consecuencias. Dania, Sí, profe, yo creo que todo eso tiene que ver mucho con la capacidad de solucionar problemas que tenga un jefe. A ver, yo tuve una experiencia hace poco en una empresa haciendo actividades administrativas de logística y mi actividad dependía de que otra persona haya hecho ya un trabajo para que me entregue a mí una parte y yo continuar y así como una cadena de procesos. La parte de una compañera que me antecedía, ella no la hacía. Y claro, la oficina la tenemos todas juntas, estaba la jefa enfrente, recursos humanos al lado, las administraciones ahí, todo en la misma oficina. Entonces pasaba mucho que ella no hacía su trabajo y yo le hacía como reclamo como, oye, mira, yo ya he hecho tu trabajo como 5 veces en el día, tú no lo estás haciendo. Y ella me decía, no, es que tú tienes que hacerlo porque eso es compañerismo. Y yo, pero compañerismo no porque es su trabajo. A usted le pagan para que haga eso y a mí me pagan para que yo haga otra cosa. Y la jefa ahí mirando para un lado, mirando para otro, no opinaba, no decía nada. Entonces, estaba mal porque la jefa nunca, ¿cómo se dice? Quiso solucionar ese problema porque a esta chica le pagaban muchísimo menos, entonces le aguantaban como ese comportamiento porque sabían que iba a tenerla ahí siempre, como que la necesitaba y era la mal pagada, entonces ella sí iba a estar siempre. Entonces, por eso la dejaban a ella comportarse como una niña chica, como de liceo. Entonces, eso pasa. bien, sí. Es complejo. Y acá muy bien lo dice, ¿para qué sirve la inteligencia emocional en el trabajo? ¿Ya? El objetivo de la inteligencia emocional no es controlar nuestras emociones, sino que manejar las situaciones. ¿A través de qué? Diferentes estrategias, ¿ya? Estrategias, ¿cierto? Emocionales. A veces actuamos desde las emociones por quizás por algún problema personal, quizás, ¿cierto? Que me afecta y eso también, ¿cierto? Como yo no puedo controlar mis emociones en el trabajo, ¿cierto? Que es un problema que llevo de mi casa, entonces pasa esto, ¿ya? Daniel Goleman explica, dice que a pesar de la creencia popular, la inteligencia intelectual es un 20%, ¿ya? Y el otro 80%, ¿cierto? Es sobre la inteligencia emocional. ¿Ya? Qué, qué complejo esto, ¿ah? Qué complejo, pero ¿saben qué? Cuesta mucho. Cuesta mucho, pero hay que trabajar. Hay que estar pendiente de los trabajadores. Marcia. Perdón, es que quería preguntar. Entonces, para poder gestionar y ser un buen líder y poder tener todo este proceso comunicativo efectivo, el 20% es la técnica o lo que uno entienda como por conocimiento duro y el 80% entonces es lo que yo le mencionaba de las habilidades blandas, ¿cierto? Correcto. Cuando hablamos de la inteligencia intelectual, es decir, sobre nuestros conocimientos, sobre nuestras estrategias, ¿cierto? Sobre nuestra formación. Y el 80% es cómo yo voy a transmitir ese mensaje, ¿cierto? Cómo yo voy a transmitir esa emoción o cómo yo también voy a controlar mis emociones, por supuesto, ¿ya? Porque aquí no solamente hay que controlar las emociones desde los trabajadores, también, ¿cierto? De quienes transmiten la comunicación, que son los líderes, ¿cierto? Son los jefes. Bueno, dice para buscar, ¿cierto? Estas inteligencias emocionales existen diferentes técnicas. ¿Cuáles son estas técnicas? La comunicación asertiva, el lenguaje corporal, la meditación, el diario emocional y la escucha activa y sincera. Cuando hablamos de la escucha activa y sincera, ¿cierto? Estamos hablando netamente, ¿cierto? Que dice, permite conocer el fondo de las emociones y preocupaciones de los demás, así como mejorar las relaciones interpersonales, ¿ya? Una escucha activa, ¿ya? Una escucha sincera, una conversación sincera, ¿ya? Desde la comunicación, como decía, ¿cierto, Marcia? A través de la
a través, ¿cierto?, de estas habilidades blandas. El diario emocional, escribir un diario emocional puede resultar muy eficaz y práctico para aprender a reconocer sentimientos y estados de ánimo, ¿ya? Nuestros sentimientos, nuestro estado de ánimo. Cuando yo le decía, oye, un trabajador llega súper contento y feliz, pero a la media hora ya ese trabajador está desmotivado. ¿Cómo, cierto? Buscamos una motivación o una estrategia, ¿cierto? Para ese trabajador para que sí, ¿cierto? Esté motivado. Meditación ayuda a mejorar el control de las emociones y desarrolla la capacidad de responder correctamente y con moderación en lugar de reaccionar sin control. A veces no pensamos y vamos netamente a la acción. Y cuando no pensamos nuestras reacciones, créanme que queda todo mal. Yo siempre digo, contemos hasta 10, contemos hasta 20, o simplemente vista gorda todo nomás. No pesquemos. Adiós a eso. ¿Ya? Si pasa un tren sobre mí, que pase el tren y que si después vuelve, que vuelva el tren, ¿ya? Pero hay que controlar las emociones, ¿ya? El lenguaje corporal. Qué complejo es el lenguaje corporal hoy en día. Quizá con una muletilla o alguna situación o algún cambio que yo haga en mi cuerpo estoy demostrando mucho. Quizás no hable nada, pero con mis reacciones corporales estoy diciendo todo, incluso más de lo que debiese decir o actuar. Marcia. Ya va el disco rayado. Lo que pasa es que me pasó eso del lenguaje corporal, porque aprendí a controlarme y no decir y expulsar todo lo que pensaba en el minuto, porque yo iba como siempre bien al choque en mi trabajo. Entonces yo decidí callar, no decir nada, pero ya no era la misma Marcia que celebraba todo, que estaba contenta, sino que yo estaba sentada, sin decir nada, amargada, sin ganas de nada, porque no me quería ni siquiera conectar al trabajo por las mañanas y era sentarme una hora a una reunión con el director comercial hablando de él y de sus cosas y de lo que él logró y de lo que él hacía. Entonces como que ya yo estaba retraída en mi asiento y no quería nada. Cuando me llevaban a las reuniones fue como, oye, tu actitud lo dice todo, tu manera de ser, tu lenguaje corporal está expresando que algo te pasa, pero ahí ya era muy tarde. Y claro, efectivamente, leer el lenguaje corporal de una persona te indica saber si está bien, si está mal, si algo del trabajo, si algo de la casa, y poder encontrar una solución efectiva. Sí, sí, no, es complejo porque a veces uno, por ejemplo, yo hoy día estaba en reunión con equipo, yo estaba liderando la reunión. Y fue una reunión, yo digo, es una reunión de trabajo, no más de media hora, no es un diálogo participativo, porque eso son otras instancias. Pero habían dos colegas que estaban con su teléfono y se miraban. Yo dije, a ver, ¿qué está pasando aquí? Y se miraban, entonces estaban, obviamente, quizás conversando lo que yo estaba hablando, y hasta que llegué a un punto le dije, chicas, la reunión es acá, no es en el teléfono. Dije, si usted dijo que quiere tener una reunión individual, fantástico. Ahora, si usted quiere decir algo, es el momento y forma Es el para decirlo. momento. ¿Entienden? Y ahí como que, pero es que, no, no. A ver, yo le dije, yo sé leer las emociones corporales. Sé Mm. leer, le dije yo, estas El muletillas que lenguaje. uno tiene. Entonces dijo, sí, y después, bueno, yo conversé con ella en forma personal, privada, y le dije, bueno, ¿qué pasa? Le dije, ¿qué les molesta? Y ahí dijeron, claro, que efectivamente estaban comentando que no le estaba pareciendo la reunión. Y le dije, pero bueno, es momento de que lo digan abiertamente, ¿no es cierto? En una reunión privada entre ustedes. Bien. Porque Comunicación además se efectiva. utiliza mal, además que después este tema de conversar entre colaboradores se utiliza mal. Si uno está más mal que el otro o a uno le afecta más que al otro, como que se contagia el otro colaborador. Y si no se Claro, expresa a las jefaturas, se va convirtiendo en algo mayor. A mí me pasó, no tenía con quién hablar, entonces yo con mi colega conversábamos y ella estuvo un mes pésimo y yo al siguiente mes me tocó a mí, o sea, como que nos tuvieron de pelotita de ping-pong ahí, pero si uno dice algo en nuestra labor,
era un cagüinero, un conflictivo, que había que dar explicaciones. Entonces también ahí está en juego si puedo conversar, como yo lo veo que usted se describe un líder, de que venga este talento y le diga, sí, ¿sabe qué? De cierta manera, jefe, me afectó esto de la reunión. O hay este otro lado en donde uno no puede decir nada porque todos se lo toman a mal y en contra de uno. Entonces, al final, ¿cómo lo ponemos en una balanza efectiva? ¿Cómo lo Mm. hago para que si tengo un colaborador que está incómodo, me lo diga? Está mal, ya, ¿qué no le gusta? Ya, no me gusta, no sé, su color de pelo, ya, perfecto. No me voy a cambiar el color de pelo, pero entiendo que no te agrade. Pero es lo que me gusta a mí. O sea, ¿cómo lo hago? ¿Cómo se pone hoy en día en las empresas en equidad lo que las personas están pensando? Porque lo que pasa es que no se escuchan los talentos. Así es, muy bien como dice Marcia. Camila. Es lo mismo que dice la compañera, de repente eso juega en contra, a veces uno quiere expresar el conflicto que uno lleva o para poder mejorarlo dentro de la empresa, para mejorar uno también, pero a veces eso juega en contra y me pasó. Es lo que tuve que recurrir a la inspección del trabajo por un despido injustificado. Bien, súper. Ya. Y la comunicación asertiva, ¿cierto? Permite transmitir ideas desde la perspectiva de la autoconfianza y de una forma clara, ¿cierto? Equilibrada y respetuosa con los demás. O sea, cómo yo voy a transmitir, ¿cierto? Este mensaje con un lenguaje adecuado, en un contexto, ¿cierto? Adecuado. Bien, a ver, les tengo una propuesta, ya que lo acabo de confirmar, para que obviamente todo esto quede en sintonía y no tengamos ningún impas. Eh, ahí estamos. Primero voy a pasar la lista. Camila Latorre. Acá, presente. Bien. Milicen Sepúlveda. Presente. Danía Franco. Presente, profe, y se dice y Dania sin el acento. Marcia Martínez. Ahí. No vino, ella no vino. Wanda Molina. Ahí. Presente. Carolina Núñez. Ahí. Presente. Diana Cárcamo. No, Carmona. Cárcamo. Diana. Mona, presente. Dianis Enríquez. Presente. Bien. Maite Silva. La alumna de Chillán. Alexa Terán. Presente, profe. Marta Silva acá. Presente. Marta Silva. Ah, ya. Bien. Bianca. Acá, presente. Bien. ¿Y qué más me falta? Ailín Valenzuela. Presente, profesor. Alguien que no haya no haya nombrado. ¿Alguien que no haya nombrado? Bien. Bien. Ya. Miren, a ver. Profesor, Marjorie. Marjorie Funes.